Hablen, cualquier cosa que quieran decir, interrumpen así de una, que hablen. Bien, ¿qué vemos hoy? Radicalismo 1891-1930. Entonces, lo que podemos decir es que la Unión Cívica Radical desempeñó un papel. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, sí. Entonces, la Unión Cívica Radical desempeña un papel decisivo en la presión ejercida sobre la élite conservadora para promulgarse medidas de la reforma que llegaba en 1912. Entonces, que después llegan con esta reforma, le da alcance al poder. Entonces, se iniciaría una nueva era política de la Argentina. El radicalismo fue entonces la primera fuerza política nacional importante en la Argentina y uno de los primeros movimientos populares latinoamericanos. Populares quiere decir que reúne a la gran mayoría del pueblo. Populista es que hace discursos para tener la atención del pueblo y no le da ningún beneficio. El populismo lo venimos sufriendo de 1990 en adelante, más o menos, que habla la revolución productiva, todas los bienes que va a tener la sociedad argentina, y cada vez, hoy tenemos 60% del pueblo. Ahí está, ese es el populismo. Si sería todo también, seríamos pobres. Bien, lo podemos dividir estas cuestiones en distintas etapas. 1991, 1996, 1891, 1896, 1896, 1905, 1905, 1912, 1912, 1916. Entonces, el trayecto en sí, a este periodo que contempla las distintas perspectivas, la composición del partido y el grado de apoyo popular que obtuvo y sus características organizativas. Entonces, de 1890 a 1896, hasta 1896 el partido fue conducido por Alem, pero era reconocido con una sucesión de tentativas de rebelión, o sea, de derrocar el gobierno, lo que tenemos nosotros por golpe de Estado, vamos más contra el status quo con la organización que está vigente. Entonces, el origen del partido se encuentra en la depresión económica. Se hace eco en esta depresión económica y oposición política aparece más de 1890. En 1889 había surgido un grupo organizado de oposición puede ser, que era la Unión Cívica de la Juventud, la gente pensante, la gente que tiene cerebro y la gente que estudia. O se espera de la gente formada, la gente que tiene cerebro, que reivindique y que haga algo coherente, no que apoye tipo tribu al cacique de turno, sino que piense y se ve. Ahí está el tema del pensamiento y la importancia de la educación. Entonces, esta unión cívica se amplía con el apoyo se amplía con otros grupos de gente que estaba inmersa en esta depresión económica y pasa a ser la Unión Cívica. Primero la Unión Cívica de Juntos y después a ser la Unión Cívica. En 1890, julio de 1890, se prepara una revuelta contra el presidente que, si bien no consigue apoderarse del gobierno, obligó a dimitir, que deje el cargo.
Pero en 1891 las relaciones que debían mantenerse con el gobierno de Carlos Pellegrini, la Unión Cívica se dividió y surgió la Unión Cívica Radical. Y Alem, que en los primeros 5 años hasta su muerte, trató infructuosamente de alcanzar el poder por la vía revolucionaria, que es la vía de las armas. ¿Por qué se divide la Unión Cívica y pasa a ser la Unión Cívica Radical? Porque entre los caudillos que había en la provincia de Buenos Aires estaba el mitrismo y Alem. Entonces, Profesor, disculpe, le están ¿sí? escribiendo que se escucha un poco mal el audio en el chat. ¿Escucha mal? Sí, se escucha un poco mal. Puedo cerrarlos. Dará mal la señal. Se escucha como con eco, con mucho eco, su voz. ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha mejor? Ahí se escucha un poco mejor. Bien, entonces lo que sucedió es que estas cuestiones económicas lo que nuclearon fue a gente de las personas que estaban afectadas por la depresión económica. La depresión económica que viene del tema de una gran crisis en el 1880, en 1880 en Europa. Entonces después afecta a Argentina. Todo lo que pasa en otros lugares afecta también acá. Más o menos como ustedes vieron con el COVID, vieron que surge un problema en un lugar del mundo que acá no sé qué va a pasar. Bueno, seguimos, después de 120 años, seguimos con la misma experiencia, la misma torpeza para tomar como darle una solución. Bueno, en aquel entonces era lo mismo, no es que la brillantez argentina sigue con. Entonces, nos sorprendió la crisis económica, porque se reduce en Europa, luego se va a reducir en donde invertían acá. Entonces, hubo mucha gente que estaba desamparada, que no tenía representación política, y se encontró representada en la Unión Cívica. La Unión Cívica estaba Mitre, estaba Alem, adelantando antes. A través, también estaba parte de la Iglesia, por la ley 2393, que es la ley civil, lo que hace es sacarle ese poder a la Iglesia y dárselo a una institución. Esto hicieron los conservadores. Entonces, la Iglesia se sintió traicionada, parte del ejército también se sentía traicionado, y apoyaban estos golpes de la Unión Cívica. Cuando Pellegrini tomó el poder después de la caída de Selman, le ofrece ¿se acuerdan del texto anterior? Hablábamos de cooptar, como cooptábamos, ¿sabes? Mitre es cooptado. El Pellegrini que toma un cargo y traiciona a sus filas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto Alem como sus seguidores rechazan esa posición y forman la Unión Cívica Radical en 1891. Mitre fue uno de los que traicionó a sus propios ideales. Esto es muy común en la actualidad, cuando vemos que tengo conexión inestable, me sale el papel. No sé cómo me siguen escuchando. Es que se escucha Se re mal. escucha mal. Pues, parte de lo que tenemos, la virtualidad que tenemos, ¿qué va a hacer? No tengo otra forma, ¿no? Por eso no pongo los PDF porque se corta así pintando. De 1896 a 1905 muere Alem, el radicalismo perdió su posición. Hasta el 900
Y entonces, hasta 1900, los sucesores más destacados fueron entonces el surgimiento de Irigoyen como sucesor de Alejo. Profesor, Sí, hola. Yo tengo que Sí. salir a la calle a trabajar. Lo voy a escuchar, pero con el teléfono apagado. Porque tengo que salir a la calle, tengo que ir a trabajar. ¿Por qué no me escucha ahí, la doctora? Hace una pausita, un segundito, decirle, a los chicos. Porque no se activa el sonido. espera un momento. Bueno, perdón por el intervalo. Cuando ustedes me escriben, es imposible que yo pueda leer mientras estoy dando la clase. No. Si me pongo a leer, me distraigo, entonces no paro tendría que parar de dar la clase para ponerme a leer lo que todos ustedes me escriben. Profesor, Hoy tengo 44. Si son 50, entran los 118, me volvería loco leyendo. O sea, ni siquiera hablamos, me paso leyendo. Entonces, por eso les digo, hablen. Agarran el micrófono y hablan. No me dicen, perdón, quiero interrumpir. Hablen. ¿Alguien me quería decir algo? sí, que yo voy a salir a la calle porque me voy a trabajar y lo voy a escuchar, pero con el teléfono adentro de la cartera. Hágale. Por favor, gracias. No, por favor. Bien. Bien, bueno, tenemos inconveniente en la zona por cuestiones de servicio. Hoy me levanté a las 5 de la mañana, a 5:30 estaba por empezar a trabajar, se cortó la luz. Bueno, esa es la precariedad en la que vivimos. Bien, entonces habíamos quedado que surge Irigoyen como sucesor de Alem. Entonces, el partido comenzó finalmente a expandirse, tanto por Buenos Aires como se expande tanto por Buenos Aires, conocido por Irigoyen, lo mantuvo bajo control, incorporando poco a poco a las familias provinciales en una organización nacional. Entonces, se fue directamente, fueron atrayendo a la gente, hubo distintos retornos con la sociedad y el partido en sí iba perdiendo la vigencia, lo cual era por el desgaste o por la recuperación del gobierno en sí. Irigoyen en el 2003 entonces comienza a planear otra revuelta, revitalizando los contactos en la provincia. Bueno,
Bien. Entonces, Irigoyen comienza alrededor de 2003 a plantear esta revuelta, empieza a retomar la refundación de los clubes partidarios de la provincia, a convertirlos en comité. Sí. Y en 1905 se concreta y presentó, o sea, fue otro fiasco, fue el último fiasco, o sea, su última revuelta, pero dejó a entender este fallo, o sea, fallar en Profesor, no esa se toma de entiende nada. posición. Nada de nada. ¿Todos me escuchan mal? O sea, yo trato de tomar nota de lo que está diciendo, pero se escucha muy mal. ¿Todos están iguales? Si no me hablan, Sí, yo no puedo saber. disculpe, pero sí, se está escuchando muy mal, Héctor, habla porque si vos me escribís yo no puedo escuchar, hablar, mirar. Tengo 3 pantallas para mirar. Es imposible que lea. Ya se los expliqué. Es la internet que tenemos, no tengo otra forma. Anda mal el sistema, no sé si soy yo, estaré en una mala lugar. No tengo forma de remediarlo. Irigoyen entonces falla en el golpe que quiere darles a Pellegrini, y a lo que da a entender es que transcurrido de 1890 a 1905 es que le da a entender a la oligarquía que el partido estaba vivo y que reunía gente en sí para poder hacer una revuelta y ponerlo en jaque nuevamente. Entonces, el golpe de 1905, ese golpe fallido de 1905, termina con el apriete de determinar la ley San Peña. ¿Qué es la ley San Profe, Peña? disculpe, pero se siguen escuchando las voces de fondo. Y no se escucha bien. No puedo hacer otra cosa, es lo que tengo es la forma que tengo, no tengo otra forma. Hay días que sale bien, otro día que se ve que sale mal. Comenzando entonces a expandir esta organización, estos años entonces empieza a construir el partido, lo que después lo lleva a poder lograr la presidencia. No sé, se me corta internet, no sé qué. Entonces, bueno, los radicales entonces apuntaban a introducir cambios en la economía del país, fortalecer estructuras, o sea, primario exportador, promoviendo espíritus de cooperación entre la élite y los sectores urbanos que estaban poniendo la tela de juicio el monopolio del poder político. La reforma de 1912 interpreta entonces a la política radical, no presentaba un peligro fundamental para los intereses de la élite. Entonces decía, dejalo que hagan la reforma, que vengan a la política, total no van a tener lugar. Realmente después tuvieron la sorpresa cuando Irigoyen llega al poder. Entonces, Irigoyen, se quedan 10 y se corta, ¿eh? Ahora sí, después de cortar, arranca uno. Entonces, la política era un cambio no estructural del sistema en sí, sino más representativo a nivel social. Por eso se lo tilda al Partido Radical es popular. Ahí en el libro van a encontrar que son partidos grandes, que nacen grandes, como el peronismo, porque
peronismo surge lo mismo, pero vamos a ver cuando surge en el 43 que había una vasta sociedad sin representación política, estaba sumida en la miseria, como lo que tenemos hoy. Se habla mucho del pobre, pero tenemos 60% de pobreza. Entonces, entonces el radicalismo se desarrolló como un partido en el sentido estricto de la palabra, que, más que como un movimiento de masa que fundaba una fuerza en una serie de actitudes emocionales. Entonces movilizó una masa muy grande que en sí pudo llegar al poder, pero no lograr la mayoría de las bancas, porque no se renovaban en aquel entonces las bancas en su totalidad. ¿Cómo se renuevan las bancas hoy? ¿Con el voto? Claro, pero ustedes votan, ya votaron casi todos ustedes. ¿No? ¿Sí o no? Hola. Yo sí, perdón. Bien, entonces cuando votan, supuestamente sabrán que votan y que se renueva. ¿Cómo se renueva la Cámara de Diputados y cómo se renueva la Cámara de Senadores? Para participar en una elección las personas deben estar formadas, porque si no es como si a mí me llevan a votar a las elecciones de arriba. Y yo soy hincha de Boca. ¿Qué puedo llegar a votar yo si no tengo ni la más pálida idea de lo que es? Eso es lo que pasa en la sociedad argentina. La gente vota y no sabe qué ni por qué. Entonces vota como hincha de fútbol. Esto lo vamos a ver más adelante, yo se lo adelanto. Los diputados se renuevan por mitad, la Cámara, y un tercio los senadores. Cada 2 años tenemos elecciones. Ahora hay elecciones intermedias. Esto es populismo. Entonces todo el mundo tiene derecho al voto. ¿Sabe que vota? No tiene la más pálida idea. Bueno, es una sociedad desinformada, una sociedad que ignora lo que está haciendo, pero después padece las consecuencias. Entonces, con el voto lo que se hace es regular al político. No me gusta el gobierno que está haciendo Fernández, no lo voto. O me gusta lo que está haciendo, que hago. Confirmo el voto de lo que está haciendo. Entonces, mantiene las bancas. Al mantener la banca le doy poder. O si amplía las bancas, le doy poder en el Senado y en el diputado. No es lo mismo tener la minoría que tener la mayoría. Pero por más que gane la primera elección, no va a tener nunca la mayoría. Porque puede ganar, robar directamente toda la elección, no va a tener más de la mitad del diputado y un tercio en el Senado. Va que gane 90 a 1, 90 a 10. Entonces, ¿qué es lo que ganó? Ni siquiera ganó el total, tendría que ganar 100% para ganar todas y si ganaría el 50% de diputados y el cuarto de senadores. Entonces, eso es lo que le pasa al radicalismo. Más que gana con muchos votos en la primera elección, no alcanza a tener la representatividad necesaria para hacer las transformaciones que querían. Entonces, no se trata de gané por cierto porcentaje, se trata de que hay un porcentaje de la sociedad actual que no está de acuerdo con las medidas que están tomando. Entonces, ahí habla de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de representatividad en base a las instituciones, que habla de las instituciones en sí y no de lo que el partido o la hinchada o la mayoría, ¿cuánto es la mayoría? Y la mitad más uno. Pero no quiere decir que la mitad más uno tenga el derecho a hacer lo que se le plazca. Para eso están las instituciones. Y es donde el Partido Radical empieza a institucionalizarse desde 1905 en adelante, cuando falla en los últimos golpes de Estado. Entonces, ahí donde empieza a ser popular, el Partido Radical pasó de ser vecindario a tener una gran fuerza política,
para representar a la sociedad que se encontraba sufriendo los padeceres económicos. En aquel entonces, la ciudad de Buenos Aires, hoy ciudad autónoma, ¿cuántos senadores tenemos? ¿Cuántos senadores 72. tenemos? 72. Son 3 por provincia. No sé cuántos tenemos. ¿Cuántas provincias tenemos? Yo qué sé. 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mira que se te ve en ¿Y por qué camisón me y todo haces en cámara. Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con su jefe de gobierno. ¿Qué más? ¿Qué, profe? No escuché. ¿Qué más? ¿Qué más cuenta? Jefe de gobierno. Nada, estamos hablando todo, no es que te estoy interrogando a vos, ¿eh? Al contrario. Gracias que hablas, me respondés. ¿Qué más tenemos? ¿A qué se refiere con qué más, profe? ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos? O sea, jefe de gobierno y qué más hay. ¿Vos estás en la capital? ¿Vivís en la capital? Ahora no. Ahora sería el gobernador de la provincia. Intendentes también, ¿no? No. Tenemos jefe de gobierno de la ciudad, no tan como Canosa, que decía, ¿quién gobierna? ¿Quién es el intendente del lugar? Canosa puede estar en la televisión, pero no tiene ni la más pálida idea cómo está dividida nuestro Estado federal. Carece, o sea, o posee una gran ignorancia, podríamos decir, Canosa. Entonces la ciudad es autónoma, es, como nos dijo acá el compañero, exactamente, hay 72 senadores, que ustedes multiplican las 23 más la ciudad autónoma. ¿Por qué? Porque el gancho es que todos me dicen, hay 23 provincias. Bueno, multiplican 23 por 3 y no me da. Entonces, ¿por qué? Está la ciudad autónoma, como dice el compañero, y la ciudad autónoma tiene representantes del Senado. ¿Qué quiere decir? Que tiene autonomía, tiene las mismas autoridades que tiene una provincia. Entonces, lo que se está discutiendo ahora sobre la autonomía, que es lo que va a salir el fallo mañana o pasado, bueno, es aberrante, es negar lo que dice la Constitución. Entonces, es negar lo que es en sí este contrato social que nos rige de 1853, reformado en el 94. Entonces, es importante saber dónde estamos parados, qué nos rige, qué leyes tenemos, para que ningún político venga a cambiarnos las cuestiones. Asimismo, la autonomía, tanto de los gobernadores como la la jefe de gobierno, también les da la posibilidad de comprar vacunas. ¿Por qué no las hacen? Que son responsables ellos mismos de lo que sucede en su distrito, que es la parte que gobierna. Bueno, también juegan su rol político, pero en eso estamos nosotros. Bien, volviendo al radicalismo, entonces, entonces va habiendo elecciones, el radicalismo participa y en el 16 ganan realmente las elecciones, ganándole al Partido Autonomista Nacional, que eran los conservadores de aquel entonces. Entonces fueron representados por la clase media, media baja, que estaba padeciendo las necesidades económicas. Esta juventud radical, perdón, la juventud cívica de los estudiantes era la gente que no podía estudiar, porque en aquella época estudiaba el que tenía dinero y era católico.
Bueno, entonces, antiguamente estudiaban los que tenían dinero, los que eran católicos, las iglesias venían con... Les recomiendo ver si tiene HBO está en HBO, está Isabel, que es Isabel la Católica, la reina de España, y van a ver todas las figuras políticas que se encuentran, es muy vigente a lo que pasa, se los recomiendo para que entiendan cómo funciona. Ella hizo la cruzada. Primero me fascina lo que es Isabel, soy recontra católico, pero tampoco puedo ser tan estúpido y decir, no, somos unos genios, es lo mejor. Al lado de Hitler, Isabel, Hitler es la madre Teresa de Isabel, vamos a ser sinceros. Entonces, en aquel entonces estudiaba en Córdoba, se creó la universidad en 1700, en 1600 estaba la de Chuquisaca. ¿En qué país está la Universidad de Chuquisaca? Bolivia. Exactamente, en Bolivia. Lo digo porque hay muchos genios cráneos argentinos, por ahí dicen, estuve en el doctorado, usando el doctorado, un profesor que era de Paraguay, entonces tenía que haber un paraguayo a dar clase. Creían que todos son pintores y empleada doméstica. Bueno, eso es ser pequeñito en la mente. En Paraguay hay gente, como en todos lados, hay gente que trabaja por un salario, hay gente que es facultativo, otros son investigadores. Creer eso de una sociedad es muy raquíticamente de ignorancia pura, argentina. Entonces, en aquel entonces, esos jóvenes era una élite, a lo mejor seríamos todos nosotros, que no podían estudiar porque no tenían ese ranking, no rankeaban en la sociedad económica ni eran católicos. Entonces, imagínense que en 1880 empieza a haber la crisis europea. ¿Qué es lo que genera la crisis europea? Si ustedes se mueren de hambre acá, ¿qué es lo que hacen? Me muero de hambre. Emigrar a otro país. Tratar de irme a otro lado donde pueda vivir. Bueno, exactamente. Entonces, en Europa, de 1880 en adelante, empezaron a venir mucha gente para acá. Ahí empieza. Masivamente viene después con la crisis del 30, mucho más, o con la Primera Guerra. Profe, lo que decíamos de que no se escucha es porque hay voces de fondo, no por el internet. No sé, estoy solo. Porque realmente no se entiende nada, no se puede. No lo puedo mejorar esto porque yo estoy solo, no sé si hay interferencia, no sé qué. Entonces, el tema de estudiar, en aquel entonces había solamente el élite conservador que podía estudiar, y toda esta gente que había emigrado no podía estudiar. Entonces fueron acumulando gente que reclamaba. A su vez, la ciudad de Buenos Aires, para ese entonces superaba a Francia, superaba a varias ciudades importantes del mundo por su tecnología, por sus avances en infraestructura, cosa que hoy no tenemos rutas, no tenemos vacas, no tenemos, por eso se inunda la ciudad, por eso ni hablar de lo que es el conurbano, que no tiene ni siquiera que los políticos de ahí inauguran caminos. Colectivo. Bueno, en aquel entonces se hizo toda la estructura de cloaca. En 1871 Sarmiento impone
el agua corriente, el agua potable corriente, lo que hoy un porteño tiene el agua que va al baño o abre la canilla de la casa, tiene el agua potable, eso se hizo en 1871. Fíjense lo hasta como atorrante. ¿De dónde surge el término atorrante? ¿Te lo comenté? ¿Le comenté o no? Fernando, soy el único que me hablas. No, ¿Comenté? profe. No, bien, gracias. Entonces, el atorrante viene de, en aquella época, cuando estaban haciendo las cloacas, había caños que se estaban haciendo la instalación y la gente cuando quedaba en la calle, porque quedaba sin trabajo, de la crisis económica que empezó a surgir a partir de 1890 en la Argentina, entonces la gente iba a parar a los caños, que quiere decir que iba a ir a dormir a esos caños. Por eso está el dicho de ir a dormir a los caños. Y eran denominados atorrantes, porque los caños tenían la inscripción decía A. Torrant, que era la marca del empresario italiano que los producía. Entonces, de ahí surge la Diga, palabra. buenas, doctor Rosa. No, yo soy cura. Ah, vos hablaste con. Vení. Ah, pero no, ¿cómo va a estar acá? Ah, ¿querés pasar acá? Porque está dando clase. Me digan. Sí. Vení, para que pasamos por acá. ¿Esto lo abierto? Vení. Entonces, No lo puedo creer. Santiago. Vamos a ver con Rosa que está viniendo. Entonces, estas personas eran denominadas atorrantes debido a esta determinación que los llevaba a la sociedad. ¿Por qué? Porque había gente que era italianos, españoles. El español tiene distintos dialectos, según la zona que sea. Bueno, de ahí empiezan a surgir todas estas normas que se venían dando. Entonces, desde el radicalismo entonces se plantea lo que es el partido político, la autoridad dentro del partido, la democracia dentro del partido, la elección dentro del partido político, la representación del pueblo. No me hagas reír, boludo, que si no se me ve en la cámara que me río y me va a retar el profesor. En la sociedad. A nivel de aspecto regional, entonces existía además signos de conflicto de tipo regional, conflicto de tipo regional, representada en controlar filiales provinciales a través de diversos métodos. Entonces, la importancia del problema se puso de manifiesto en el 16, al quedar constituido el colegio electoral. Antiguamente no es como ahora que se elige directamente, sino que antes se elegía colegio electoral. Por ejemplo, Fernández ganó las elecciones, Macri era segundo, y el colegio electoral podía decir que Macri ganó las elecciones, que es como pasa en Estados Unidos. Según quién gana la mayoría por distrito, según la cantidad de habitantes que tengan, y ganan los representantes del electoral. Entonces, me olvidé dónde estamos. El colegio electoral.
Colegio electoral, entonces, ¿cómo se elegía el presidente? Cualquier persona puede ser elegido, si ganaba de los distintos distritos que lo eligiese el partido, entonces la cuestión electoral. Entonces, era cuestión de negociar los votos para llegar a tener por distrito la mayor representatividad posible por cada provincia, estoy hablando, y tener esta representación en cada una de las provincias y poder llegar a ganar el colegio electoral y que le dé la elección. O sea, gano los votos y a su vez tengo que ganar con el colegio electoral que me elija. El radicalismo, entonces, en la sociedad argentina incorpora a estos inmigrantes, antiguamente no, cuando empieza era solamente al nativo, al criollo, pero después, del 1905 en adelante, empieza a incorporar a los inmigrantes, también porque veía que el socialismo también tenía su carta magna, donde, o sea, su carta de formación de partido, donde le dice que incorporaba a todas las personas, no la discriminación, sino que incorporaba a todos y a su vez le daba el derecho a la mujer de igualdad. Ahora venimos, ¿no? La igualdad, bueno, el Partido Socialista venía de 1905 con el tema de la igualdad de la mujer. Si ustedes miran la serie que le digo, Isabel la Católica empieza a hablar de la igualdad. Y si ven cómo funciona, si saben jugar al ajedrez y ven cómo mueve la reina, esto devino porque Isabel la Católica hizo cambiar la regla del ajedrez que decía si la reina, porque ella era la reina, y se movía para todos lados porque la reina en el ajedrez tenía que saltar de un casillero a otro. Entonces, las familias inmigrantes también se veían representadas en el radicalismo. Entonces, había establecido un vínculo con la clase media, con los hijos de los inmigrantes, con los pequeños industriales, con los comerciales, los obreros, un sector de la iglesia y un sector del ejército. Si ustedes siempre se manejan con que en la iglesia, el ejército y el poder económico, ahí estamos en las tres patas de lo que es el gobierno, de lo que es el poder en la Argentina en sí. Entonces, ahí sería cómo surge y cómo se fortalece. Después van a ver en cada uno de los gobiernos, cuando falla alguna de estas tres patas, se cae el mismo gobierno en sí. En línea general, entonces, la relación entre los radicales y los inmigrantes fue bastante buena en las causas de gravitación y de algún modo de la situación en la lealtad política de los hijos de aquellos, de los inmigrantes, pero en ocasión cuando pensaban que ellos mismos podían beneficiarlos, los radicales no se abstenían en explotar los sentimientos exofóbicos de esta sociedad nativa. Entonces, el radicalismo surge como principal movimiento político del país, de un movimiento en un momento económico primario exportador, que ya había alcanzado su madurez, ya no había más para producir, entonces llega el punto de inflexión, como dicen en la economía, y cae. Entonces, los lazos institucionales y políticos entre capital extranjero y la élite se había establecido mientras los radicales se hallaban todavía en oposición, carecían por lo tanto de contacto de organización, de estar organizados con los representantes de capital extranjero, pero entonces no había razón para que permitiera interferir automáticamente en sus actitudes hacia el fin que debería llevar en contra de la oligarquía. Entonces los radicales no eran nacionalistas en lo económico, aceptaban el reconocimiento de dependencia del país de su contexto, de su contención ultramar, para contar con los mercados y fuentes de inversión. El radicalismo era visto como una innovación, no porque se pusiera en peligro el orden establecido. El orden es este contrato social que tenemos, que se llama Constitución Nacional,
sino porque sus características organizativas y su estilo político estaba en agudo contraste con lo que se conocía hasta entonces. Había una ampliación de derechos genuinos. Y ahí, cuando empieza a surgir el capitalismo, el radicalismo, los mismos conservadores establecen la ley, la 1420, que establece la educación pública y gratuita. Después, con el radicalismo se llega a la revolución universitaria, donde se le da la universidad pública y gratuita a la sociedad, a todos los integrantes del país que pudieran estudiar, o los inmigrantes que vengan. De hecho, en aquel entonces eran todos inmigrantes y estudiaban los inmigrantes. Eso tampoco está mal que vengan los inmigrantes. Los inmigrantes, cuando vienen, estudian y a su vez cuando se alimentan, pagan lo que es la universidad en sí. Están costeando lo que es la universidad. La universidad es pública, quiere decir que lo paga el Estado, no es que lo regala Dios o no se sabe. ¿No hay preguntas? ¿Leyeron el texto de Alfonsín? Honestamente llegué a leer la mitad. Bien. Bueno, eso también dificulta entre los avatares que tenemos en las clases y la lectura. Ustedes, ya les dije, traten de leer 45 minutos por día cada materia. Estoy hablando de no importa que estudien. Lean constantemente, sábado, domingo. No importa si es feriado, lean. Ustedes van a ser profesionales de algo, entonces tienen que formarse. Fíjense, Canosa, que usted hoy no me diga, no sepan quién gobierna, o cómo está dividida la capital federal, o la ciudad autónoma, o lo que es la ciudad, la diferencia con la capital y la provincia de Buenos Aires, no me interesa. Ahora, mañana ustedes yo me lo recuerde y lo vea en la televisión y pregunte, no sé quién gobierna Lugano, y me digo, por un lado da a reírse, por el otro lado esta tipa está en la tele transmitiendo que, bueno, es una locura. Bien, para la próxima clase se redondea el jueves este tema y se sigue con el otro texto del radicalismo, donde se ve el radicalismo en sí, la gestión de gobierno que lleva adelante y por qué no introduce los cambios que quiso introducir, como el Código de Derecho Laboral, que lo plantea en el 18, no se lo aprobaron. Hoy todavía no tenemos Código Laboral, está impuesto en la Constitución Nacional desde el 57, que todavía no lo tenemos. Y recién surge lo de la ley que reclamaba en 1886, que por eso se festejó el Día del Trabajo o del Trabajador el sábado, porque fue un reclamo que hicieron los norteamericanos en el 1886, en Chicago, que querían la jornada laboral. Nosotros recién la pudimos tener por ley, la 11.454, en 1929, el 4 de septiembre del 29. Porque ahí el radicalismo tenía más banca y podía representar representar a su pueblo. En sí, es ahí donde empieza a surgir, el derecho laboral viene surgiendo desde 1900 en adelante, con la regla Lugaro de 1890, que es lo que escribió la encíclica papal, y después lo vamos a ver en el 30, todos los derechos laborales se dieron de baja, o sea, quedaron en desuetudo, existían pero no se aplicaban, y en la crisis económica que se genera, la crisis del 30, cuando Perón toma el poder como desde el golpe de Estado, y él es ministro de Trabajo, que después es detenido porque él empieza a otorgar estos derechos que estaban establecidos ya, que regían en la sociedad. Por eso es importante que lo lean bien para después comparar cuando analizamos, y es más fácil llevar la clase. Ustedes analizan, Perón, que era de
era del ejército, era una de las patas del poder, pues yo no estoy diciendo. Tenía el apoyo del pueblo, tenía apoyo de la iglesia, bueno, entonces ahí podemos hacer paralelos para decir cómo funciona el poder en la Argentina. Bien, pregunta entonces. Listo, damos por concluido, nos vemos el jueves con para terminar este texto y el otro texto del radicalismo. ¿Estamos? Bueno, buena semana. Pregunta. Sí. ¿El parcial cuándo va a ser? ¿Se congeló? ¿Ya? Diana, el parcial, creo que son los, bien la fecha no la tengo, se las traigo para el jueves, las tenemos presentes. ¿Cómo? Así para el jueves más o menos tendremos el estimativo, así ustedes se van organizando. Dale. Pero la idea es que estudien día a día. Entonces, ¿cuándo es el parcial? ¿Qué me importa si yo cuando me lo tomo yo ya lo sé? El tema es, ¿cuándo es el parcial? ¿Me rasco de acá o hago cualquier otra cosa? Y el último día No, me pongo a pero estudiar. para ir organizándonos, porque también... Ahí está. Bueno, sí, por eso exagero no es los como términos. decir, me la rasco, sino por el hecho de que hay que organizarse justamente por el hecho de para poder ir acomodándonos y estudiar. Yo pongo términos que son exagerados. Me duermo, me rasco, hago lo que quiero. ¿Cuándo rindo? Bueno, 2 días antes estudio, no sirve. A eso voy. A eso quería que me dejen terminar. No por sirve eso, eso. como ¿Cómo decía, sirve? para organizarse. ¿Cómo sirve estudiar? Paulatinamente todos los días leer 45 minutos como mínimo. Es la forma de estudiar cualquier carrera. Entonces, si todos los que estudiaban se recibieron, bueno, entonces no es difícil para ninguno. ¿Qué es lo que hay que hacer? La clave es una, ponerse a estudiar. Y con tiempo, así como dice Agustina, para organizarme. ¿Por qué se quiere organizar? Porque le va buscando, o sea, cuando más se me acerca un parcial, a eso apunto más, a lo mejor apunto 1 hora y al otro apunto 30 minutos. Y entonces voy leyendo, tengo el tema trabajado. Me toman de algo, sé de lo que están hablando, a lo mejor no lo sé explicar con las palabras correctas, pero te la rumbeo. Bueno, ese es el tema, saber defenderse de la palabra. Memorizar tampoco sirve de nada, porque no tiene sentido memorizar un texto. Te tienen que leerlo para tenerlo, tienen que masticarlo, y esa es la manera de leer constantemente y poder adquirir el conocimiento. Bueno, si no hay nada más, nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Gracias, Chao, nos profe. vemos. Buena semana. Chao, Nos profe. vemos. Chao, Chao. profe.